Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Viernes 6 de mayo, tenemos la palabra abierta en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 16. El Evangelio de la Cruz. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy profunda la forma de entender de parte del apóstol Pablo cómo en realidad el conocimiento de Dios es definido por medio del Espíritu Santo, el Espíritu que nos ha sido otorgados en el día en que hubo la restauración nuestra, donde hubo el nuevo nacimiento y comenzó a manifestarse en hombres y mujeres consagradas. Entonces el Espíritu puede examinar lo que Dios quiere presentar, sea en la Escritura, sea en las circunstancias en que estamos viviendo, y podamos nosotros ver la profundidad de las acciones de Dios para el acontecimiento al cual estamos viviendo. Y podemos estar diciendo en realidad que yo conozco mi ser interior, conozco porque es el Espíritu mismo mío el que identifica sentimientos, emociones, pensamientos, actitudes, comportamientos, no otra persona. Y aquí es bueno identificar que solo el Espíritu de Dios puede manifestar y entender las cosas de Dios para nosotros ser transmitidas. Y aquí entonces viene la diferencia. Hay un espíritu que es del mundo, un espíritu de las personas que tienen una vivencia natural, y sobre eso comienzan a definir pensamientos, definir, digamos, proyecciones y circunstancias actuales. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, que ha sido traído por nuestro Dios a nuestra vida, vamos a entender las cosas de Dios, que son su amor, su justicia, su bondad, su paz y todo lo que nos ha dado para vivir una vida totalmente diferente. Entonces, las cosas que tienen que ver con las palabras que emitimos deben ser colocadas bajo la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos enseña y son las palabras que hemos aprendido en esa sabiduría cuando estamos metidos en el estudio de la palabra, en la vivencia de consagración, de dependencia a nuestro Dios, y así las cosas espirituales estarán expresadas en términos espirituales, porque este es el mecanismo. Así que no podemos ver a un hombre natural,
a una persona que pues vive en esta sociedad, pero no ha tenido una comunión con Dios por medio de Jesucristo como Salvador y que se manifieste el Espíritu Santo, que pueda aceptar lo que en alguna forma estamos nosotros hablando, porque para él van a ser tonterías, son locuras, no las puede entender, mientras que los que tenemos al Espíritu de Dios vamos a discernir y a juzgar espiritualmente lo que otro hermano o otra hermana, un amigo creyente, una persona fuera de otra iglesia, decimos esto sí es colocado por el Espíritu de Dios. Aquel que tiene el Espíritu pues juzga todas las cosas, pero no va a ser juzgado por nadie en cuanto a todo lo que tiene que ver en la vivencia de la comunión con Dios, la obra del Espíritu Santo, los accionares de la vida cristiana, el mover de la iglesia así. Entonces nosotros nos ha sido el privilegio de tener la mente de Cristo y por lo tanto tenemos que obrar en disciplina, a sacar nuestra mentalidad y dejar que a través de la presencia del Espíritu Santo, de la palabra y de la vivencia, la comunión de los santos, se manifieste como la mente de Cristo está en medio de nosotros. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que debo discernir y comprender con el Espíritu de Dios? Las cosas que tienen que venir o que vienen de parte de Dios con el Espíritu de Dios, porque ahí hay interrelación verdadera, no con el espíritu del hombre natural en ninguna forma. ¿Cómo procedemos nosotros que tenemos al Espíritu Santo y conocemos el corazón de Cristo? Procedemos en una actitud de mansedumbre, de humildad, de estar analizando correctamente lo que percibe nuestro ser a la luz de la palabra, a la luz de la unción de Dios. Y estamos aquí con el ensayo que dice identificando el mejor momento. Se dice que la vida se trata de vivir el momento adecuado, ya que en muchas ocasiones esto puede afectar el resultado de lo que hagamos. Por eso la gente siempre trata de hallar el momento ideal, el momento adecuado, algo que generalmente revela claramente cuáles son las intenciones de una persona y lo que es realmente importante para ella. Las personas oran frecuentemente pidiendo que el Señor les revele el momento preciso. ¿Cuándo, Dios? ¿Qué decisión debo tomar en este momento? Sin embargo, el Padre quiere que tratemos con el orgullo, la ambición, la obsesión y el temor que se encuentran detrás de esta oración, en vez de indicarnos el momento ideal. Nos ordena que tengamos su palabra como fundamento en todo tiempo. Pregunta, ¿reconoceremos cuál es el mejor momento al creer más en Jesús? No, pero lo cierto es que nos volveremos más sabios. Cuanto más amemos y temamos a Dios, podremos tomar mejores decisiones sin dejar que ninguna situación o circunstancia nos influya. Por el contrario, si no creemos en Dios, el momento y la decisión que tomemos serán desastrosas. Creamos o no en el Señor, todo hombre buscará determinar el momento ideal basándose en las cosas importantes de su vida. Pero si el Espíritu Santo vive en nosotros, podemos discernir y tomar decisiones sabias. Así hallaremos el momento perfecto bajo la soberanía de Dios cuando nos libremos de toda inquietud, orgullo y temor. Entonces es preciso no tanto el momento oportuno, sino más el que nos vaciemos de tanto orgullo, de tanto temor, de tanta inquietud, ansiedades que estemos. Por eso necesitamos orar diciendo: Señor, te doy las gracias porque el Espíritu Santo, que escudriña aún lo profundo de Dios, me ha dado entendimiento en el día de hoy. Buscaré la llenura del Espíritu Santo más que cualquier cosa de este mundo. Guíame, Santo Espíritu de Dios, para anunciar el corazón de Cristo a todas las personas con las que me encuentre. Amén. Dios le bendiga. Hasta pronto. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos.
te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.